vamos a hablar sobre el condicionamiento operante. Frederick Skinner nació en Pensilvania. En 1931 recibió el doctorado en psicología en la Universidad de Harvard. Es considerado como uno de los más grandes psicólogos de todos los tiempos y es el más grande exponente de la corriente conductista. Skinner usa el método inductivo, parte de los datos empíricos y gradualmente, si los hechos lo permiten, llega a una generalización. Los datos deben ser identificados y establecidos claramente. Luego se sitúa en clases o categorías y establece leyes que representen sus interrelaciones. Para Skinner, el científico describe lo que ve, y todo lo que ve buscando las relaciones funcionales entre el fenómeno dado y los fenómenos anteriores y consecuentes. Para Skinner, el ambiente es el gran seleccionador de la conducta. La selección que ejerce el ambiente se da sobre un organismo que tiene su historia particular, pertenece a una especie determinada, posee patrimonio genético propio y en el momento en que da la respuesta se encuentra en un estado de privación más o menos grande. La unidad de medida es el reflejo. Para Skinner, la unidad simple de la conducta es el reflejo, y a este lo define como cualquier correlación entre estímulo y respuesta. Los reflejos se hallan íntimamente ligados al bienestar del organismo. Veremos qué es el condicionamiento operante, que también es conocido como condicionamiento instrumental. El condicionamiento operante es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la aplicación del refuerzo. Incluye máxima flexibilidad y adaptabilidad. El refuerzo es cualquier evento que, contingente con la respuesta de un organismo, alerta la probabilidad futura de que ocurra dicha respuesta. Vamos a encontrar que existen dos tipos de refuerzos: refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo es cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por la presentación de un evento. Por ejemplo, los aplausos de un público. Cuando un artista se presenta, cada vez que recibe los aplausos, esto lo motiva y lo refuerza. En cambio, un refuerzo negativo es cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por el retiro del evento. Por ejemplo, quitar la espina clavada en la pata de un perro. Esto va a provocar que el perro se acerque más a su amo en virtud de que fue retirado un refuerzo negativo. El refuerzo siempre va después de emitida la conducta. La inmensa mayoría de nuestras conductas aprendidas las hemos adquirido por medio de este procedimiento. La mayoría de los condicionamientos operantes ocurren con alguna frecuencia solo bajo ciertas condiciones. Estímulos discriminativos. La probabilidad de que se presente un operante es alta solo en presencia de ciertos eventos ambientales llamados estímulos discriminativos. Por eso el condicionamiento operante se dice que los estímulos discriminativos controlan la respuesta del operante. Por ejemplo, cuando usamos la palabra ven para indicarle a un perro que venga, estamos utilizando un estímulo discriminativo para que nuestro perro venga a nosotros, operante, y lo premiamos con un pedazo de pan, reforzador. Este mismo ejemplo nos sirve para ver cómo se pone un operante bajo el control de un estímulo discriminativo. Se refuerza su ocurrencia en presencia del estímulo, es decir, la palabra ven, y no se refuerza, no se le da pan en su ausencia. Hay estímulos como el agua y la comida que tienen la propiedad de reforzar la conducta, sin que el organismo haya
tenido experiencia previa de ellos. A eso se le llaman reforzadores primarios. Existen otros reforzadores secundarios, por ejemplo, el dinero, que se convierte en el principal reforzador para el hombre. Es decir, quiero dinero, pues necesito trabajar más. Hay tipos de reforzamientos y los que se clasifican en 4, que es el refuerzo de razón fija. Dice que se refuerza un comportamiento después de un cierto número de respuestas. Por ejemplo, el dueño de la fábrica premia al obrero cada vez que presenta 10 pares de zapatos terminados. El otro tipo se llama refuerzo de razón variable. Se refuerza un comportamiento al azar, pero en torno a un cierto promedio. Por ejemplo, el dueño de la fábrica premia al obrero a veces cuando le presenta 15 pares de zapatos terminados, a veces cuando le presenta 25, a veces cuando le presenta 18, a veces cuando le presenta 22, etc. No existe un valor constante. Refuerzo de intervalo fijo. Se refuerza un comportamiento después de un determinado tiempo, no después de un determinado número de respuestas. Por ejemplo, al final de cada mes se le paga al obrero, independientemente de la cantidad de zapatos que haga. Periódicamente ya tiene un periodo fijo, que sería mensualmente. El otro es el refuerzo de intervalo variable. Se refuerza un comportamiento en tiempos variables, pero en torno a cierto promedio. Por ejemplo, después de 2 meses de trabajo se da un premio extra al obrero. Otras veces después de 4 meses, otras veces después de 3. Es decir, la fecha varía. En general, los programas variables superan a los fijos, ya que dan tasas de respuestas muy altas. Y el programa de razón variable es superior al de intervalo variable, ya que da tasas de respuestas muy altas y casi constantes. Skinner explica las conductas o comportamientos como cadenas de conductas operantes o cadenas conductuales. Por ejemplo, el conductor de un automóvil ve el semáforo en rojo, estímulo discriminativo, y presiona el freno, que sería la respuesta. El carro se va deteniendo, que es el refuerzo. Una vez frenado el carro con freno y embrague, estímulo discriminativo, pone la palanca de cambios en neutro, la respuesta, y el carro sigue encendido, pero sin moverse, refuerzo. Ante la luz verde, estímulo discriminativo, pone la palanca de cambios en primera, respuesta, y el carro comienza a moverse, refuerzo, y así sucesivamente serían las secuencias de comportamientos, de refuerzos y respuesta. Otro aspecto que ve Skinner es el castigo y sus efectos. Skinner afirma que el castigo solo tiene efectividad pasajera sobre la conducta que se castiga. Más aún, esa conducta castigada reaparece más tarde. El castigo puede tener 3 efectos. Primero, hace que la conducta castigada desaparezca para luego aparecer cuando el castigo ha cesado. Otro, una conducta severamente castigada hace resurgir predisposiciones emocionales, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, sensaciones de pecado. Otra, cualquier conducta que reduzca la estimulación negativa obra como un refuerzo. Por ejemplo, a un niño, cuando su papá lo castiga, puede provocar no nada más
ese problema de corregir al niño, sino que después el niño ya no va a querer platicar con su padre, ya no va a querer estar en casa, ya no va a querer dialogar con su padre, ya no va a querer integrarse al ambiente familiar, etc. Hay otros efectos secundarios desafortunados del castigo, como pueden ser ansiedad, miedo y hasta enfermedades psicosomáticas, y a veces no se ve la puerta de salida. Por ejemplo, cuando castigamos a un niño porque llora y lo golpeamos para que deje de llorar. Skinner desarrolló varios instrumentos para su propuesta. El más conocido es la cámara de condicionamiento operativo, mejor conocida como la caja de Skinner, que se representa aquí mediante la figura. Podemos ver que en primer lugar tenemos un recinto que alberga a una paloma y tenemos una llave de respuesta. Cada vez que la paloma presione esta parte, la llave de respuesta, se va a activar un interruptor. Este interruptor va a llevar un registro acumulativo y a su vez va a proporcionar alimento a la paloma, generando un refuerzo, y el grano se distribuye por medio del dispensador de grano. Vamos a ver aquí un pequeño video para ver cómo desarrollaron unos jóvenes una caja de Skinner, pero ellos, en lugar de basarse con un picoteo, utilizaron una caja, como veremos enseguida. Aquí estamos viendo que la paloma está alimentándose. Aparece un color amarillo que dice muévete a la derecha. Entonces la paloma agarra y se mueve hacia la derecha. Y una vez que lo hizo, se le da un alimento. Y vuelve a girar hacia la derecha porque quiere más alimento. Y sigue girando a la derecha. Ahora aparece uno en color verde que dice muévete a la izquierda. Entonces la paloma observa y se mueve a la izquierda. Se abre la puerta y toma su alimento. Se vuelve a mover a la izquierda. Se le vuelve a dar un refuerzo que es el alimento. Y se sigue moviendo hacia la izquierda. Enseguida aparece la parte roja que dice pica. Entonces, si se fijaron, da un picotazo y enseguida se abre la puerta para reforzar su alimentación. Y pues esta es la explicación sobre el condicionamiento operativo.